Imagina dispararle a tu mejor amigo y convertirte en leyenda por matarlo. ¿Qué haces cuando el precio de la justicia es tu alma? Esta no es la historia de un héroe. Es la historia del hombre que mató a Billy el niño y vivió maldito por ello. Antes de tener placa, antes de vestirse con la ley al pecho, Pat Garrett era uno más del polvo. No tenía uniforme, ni sueldo fijo. Lo que tenía era hambre, cicatrices y una puntería bendita por el mismísimo diablo. Había cabalgado junto a pistoleros de todos colores, dormido bajo el mismo cielo que los ladrones, compartido tragos con hombres que valían más muertos que vivos. Y entre ellos estaba Billy el niño. Sí, antes de la cacería, antes de la traición, Pat y Billy eran compas de rancho, de cantina y de correrías. Dos almas recias en un mundo sin redención, donde la justicia se escribía con plomo y el pasado se enterraba sin lápida. Pero el viejo oeste tenía una forma peculiar de retorcer los caminos. Garrett se cansó de mirar por encima del hombro, de dormir con la pistola en la mano, de saber que cada trago podría ser el último. Quería algo más. Quería seguridad, poder, y algo de respeto. Fue entonces que volteó hacia el otro bando, donde se suponía que estaban los buenos. Aunque en Nuevo México, esa palabra valía menos que una bala sin pólvora. Pat agarró la placa. Y con ella, el peso de un encargo que le iba a marcar el alma. Tráenos a Billy. Vivo o muerto. Pero todos sabían que ese vivo era pura cortesía. Querían verlo frío, tieso y enterrado. ¿Y por qué? Porque lo conocía. Porque sabía cómo pensaba. Sabía que cuando Billy robaba ganado, no lo hacía por dinero, sino por desafío. Sabía que no dormía más de 3 horas por noche, que montaba mejor que nadie, que disparaba con la rapidez de un trueno y la frialdad de un verdugo. Y más que eso, sabía que Billy confiaba en él. Y ese era el arma más letal que tenía Garrett. La historia que muchos no cuentan es que Pat también tuvo cola que le pisaran. En su juventud no fue ningún ángel. De hecho, era todo lo contrario. Trabajó como vaquero de marca dura, metiendo el hierro candente en la piel viva del ganado, y a veces en la piel de algún ladrón de reses. Fue apostador, buscador de fortuna, y más de una vez se le ligó con matones al servicio de hacendados sedientos de tierra. Garrett sabía lo que era disparar sin avisar. Pero también sabía cuándo parar. Y en un mundo donde casi nadie lo hacía, esa simple decisión lo convirtió en algo raro, una figura de ley. No por ética. No por justicia divina. Por conveniencia. Por necesidad. Fue en 1880 cuando las cosas se pusieron serias. Lincoln, el corazón podrido de Nuevo México, estaba al rojo vivo. Había explotado una guerra a cuchillo entre comerciantes, rancheros, políticos y pandilleros. El dinero corría, pero la sangre corría más. Y los que quedaban en pie estaban desesperados. El gobernador Lew Wallace, sí, el mismo que luego escribiría Ben-Hur, necesitaba un hombre de acción. Uno que supiera moverse entre bandidos. Que supiera apretar el gatillo sin parpadear. Que pudiera ensuciarse las manos y aún así parecer limpio. Y entonces alguien dijo, y Pat Garrett. Le ofrecieron la silla de sheriff del condado de Lincoln. Y con esa oferta, la oportunidad de reclamar el territorio como suyo. De entrar en los salones sin que lo apuntaran. De mirar a los ojos a los jueces, y saber que estaba del lado que dictaba el destino, no del que lo recibía. Pero había un precio. Uno que tenía nombre propio. Billy, el niño, el forajido más famoso de la región, el símbolo de la juventud indomable y el caos con sombrero. El que se burlaba de todos, el que escapaba de prisiones con una sonrisa, el que mataba sin odio, como quien dispara a una lata vacía. Y que, para colmo, había compartido pan y pólvora con Pat Garrett. Imagínate la escena, un vaquero curtido, ahora con placa al pecho, mirando su reflejo en una cantina polvorienta. Sabiendo que el primer nombre en su lista de muerte era el de un viejo amigo. Que el camino a la redención pasaba por traicionar a su pasado. Y que si fallaba, no habría segunda oportunidad. Porque Billy no perdonaba, ni olvidaba. Muchos dijeron que Pat dudó. Que durante días evitó el contacto. Que al recibir las órdenes de arresto, las guardó en su chaqueta como si pesaran 1000 kilos. Pero no se trataba solo de justicia. Era una jugada política. Los poderosos querían dar un mensaje, no importa cuán rápido seas, cuán famoso te vuelvas. Si te burlas del sistema, te caerá la ley encima. Con todo su peso.
con todas sus balas. Y eligieron a Garrett como mensajero. Un mensajero con barba, botas gastadas y una mirada que ya había visto demasiada muerte. El sheriff sabía que el oeste era tierra de símbolos. Y que matar a Billy no era solo un acto. Era un ritual. Un sacrificio. Billy representaba la libertad salvaje. El desorden hermoso de un mundo sin relojes ni papeles. Acabar con él era como dispararle al mismísimo espíritu del oeste. Pero Pat aceptó el precio. Cabalgó al amanecer, con la placa brillando en el pecho, y la sombra del pasado cabalgando a su lado. Sabía que no regresaría igual. O quizás, no regresaría del todo. Cuando Pat Garrett se puso la placa, no fue por justicia. Fue por necesidad y también por miedo. No al plomo, no a la muerte, sino a la irrelevancia. Porque en el viejo oeste, los hombres envejecen mal. Y los que no se adaptan, mueren. Garrett había recorrido caminos polvorientos, dormido con el revólver en la mano, y trabajado como matón de ocasión para quien le ofreciera unos dólares y una botella. Pero en 1880, los tiempos estaban cambiando. El viejo oeste estaba dejando de ser tan salvaje, y las balas ya no daban de comer como antes. Fue entonces cuando alguien llamó a su puerta. El gobernador Lew Wallace, político elegante con manos manchadas de sangre y tinta, lo convocó en secreto. «Quiero que seas sheriff del condado de Lincoln», le dijo, sin rodeos. Garrett no respondió de inmediato. No era tonto. Sabía que esa silla venía caliente, y no por el sol de Nuevo México. La guerra del condado de Lincoln, apenas un par de años atrás, había dejado cicatrices profundas en la región. Una guerra civil en miniatura entre dos facciones comerciales que convirtió al condado en un infierno de venganzas, emboscadas y ranchos humeantes. Y Billy el niño había sido uno de sus soldados más temidos. Garrett conocía bien ese conflicto. Lo vivió desde las sombras, viendo morir amigos y enemigos, sin meterse demasiado, sabiendo que en una guerra así, todos terminan sucios. Por eso cuando Wallace le ofreció el puesto, supo que no era una invitación. Era una orden disfrazada de oportunidad. Y la misión era clara: haz lo que sea necesario para acabar con Billy el niño. Lincoln no necesitaba un sheriff. Necesitaba un verdugo con placa. Y eso fue lo que Garrett se convirtió. El sueldo era miserable, pero las promesas eran jugosas: acceso, respeto, poder. Una entrada al mundo de los hombres importantes. Pero todo tenía un precio. Y ese precio era Billy. El niño no era solo un forajido. Era un símbolo. Un joven flaco, de ojos vivos y risa fácil, que se burlaba del sistema, desafiaba a los poderosos, y vivía como si cada día fuera el último. Para algunos, un criminal sin redención. Para otros, un rebelde con causa. Pero para todos, un dolor de cabeza imposible de ignorar. Había escapado de cárceles, sobrevivido a tiroteos imposibles, matado a más de 20 hombres, o eso decían los rumores. Había disparado con precisión quirúrgica y sonreído mientras lo hacía. Y eso era peligroso. No porque matara, sino porque inspiraba. Cada niño pobre, cada ranchero explotado, cada peón sin futuro, veía en Billy algo que no encontraba en la ley: libertad. Y Wallace lo sabía, así que eligió a Garrett. No porque fuera el mejor, sino porque era el único que lo conocía tan bien como para matarlo. Lo más doloroso de todo es que Garrett y Billy alguna vez fueron amigos. Compartieron whisky, cartas y hasta historias de fogata en noches heladas de desierto. Billy le había salvado la vida en un tiroteo. Y Garrett lo había defendido cuando todos lo daban por perdido. Pero el mundo no tiene espacio para la lealtad cuando hay poder de por medio. Garrett aceptó el cargo y el mismo día que firmó el acta como nuevo sheriff, mandó pedir órdenes de arresto para Billy y su banda. La noticia corrió como pólvora mojada. «Pat», preguntó Billy, al enterarse. «Garrett me está buscando». Dicen que se rió, no de burla, sino de incredulidad. Como quien descubre que su hermano de sangre ha vendido su alma. Porque en ese momento, Billy supo que su fin se acercaba. Y que vendría con cara conocida. Ser sheriff en Lincoln era una tarea administrativa. Era una guerra política. Cada rancho tenía su propia ley. Cada cacique local tenía su ejército privado. La gente odiaba a Billy. O lo veneraba. Pero lo que todos compartían era la desconfianza hacia los representantes del gobierno. Garrett tenía enemigos desde el día 1. Le dejaban amenazas en la puerta.
Le ponían trampas en los caminos. Le espiaban los movimientos. Pero él seguía adelante. No por valentía, sino porque no había vuelta atrás. Sabía que si fallaba, no solo perdería el puesto, perdería la cabeza. Así que actuó rápido. Reclutó un grupo de hombres rudos, curtidos, con más cicatrices que palabras. Algunos antiguos criminales, otros veteranos de 1000 guerras, y todos con algo en común, odiaban a Billy. O al menos, necesitaban los $500 de recompensa. Garrett organizó redadas, interrogatorios, sobornó informantes, torturó a quienes se negaban a hablar. Se convirtió en el mismo tipo de hombre que antes despreciaba. Y lo hacía con una frialdad que helaba la sangre. Porque ahora era la ley. Y la ley, en el oeste, no pide permiso. Conforme pasaban los días, algo empezó a cambiar en Garrett. Lo notaban sus hombres, su esposa, hasta los comerciantes del pueblo. Ya no sonreía, ya no dormía, ya no hablaba de futuro. Estaba obsesionado. Y en el fondo, todos sabían por qué. Garrett se veía reflejado en Billy. Veía lo que fue, lo que pudo haber sido. Veía a ese joven sin miedo, que vivía sin cadenas. Y eso le dolía. Porque Pat había vendido su libertad por un sueldo y una estrella de metal. Mientras Billy cabalgaba con el viento en el rostro. Entonces entendió que esta cacería no era solo por dinero. Era personal. Tenía que matar a Billy. Para matarse a sí mismo. A ese pasado que ya no le pertenecía. La silla de sheriff, al final, no le dio paz a Garrett. Le dio enemigos, insomnio. Y una cruz que nunca se quitaría. Porque cuando aceptó perseguir a Billy, firmó su sentencia moral. Sabía que al matarlo, el pueblo lo odiaría. Que algunos lo llamarían traidor. Que otros lo verían como un simple instrumento del poder. Pero aún así, lo hizo. Porque en el oeste, a veces la única forma de sobrevivir, es traicionar a quienes más amas. Y así comenzó la cuenta regresiva. Billy, ya no era su amigo. Era su presa. Y la cacería, ya no podía detenerse. El sol le había salido cuando Pat Garrett ensilló su caballo, escupió al suelo y dejó atrás la oficina del sheriff con un objetivo claro, darle caza a Billy el niño. Pero no lo haría solo. Reunió a un grupo de hombres tan rudos como el terreno que pisaban. Ninguno era precisamente un caballero. Entre ellos había viejos rastreadores apestosos a mezcal, vaqueros con cicatrices hasta en el alma, y exforajidos que conocían el infierno mejor que la iglesia. A ese grupo no lo unía la justicia. Los unía la paga. Y el odio. Garrett no buscaba llevar a Billy ante un juez. Buscaba enterrarlo. La primera pista los llevó a Stinking Springs, una choza en ruinas perdida en medio del polvo y la nada. Allí se escondía Billy con su banda, famélicos, congelados, pero aún peligrosos. Garrett no les dio opción. Los rodearon como lobos en la oscuridad. Y cuando salió el sol, la pólvora ya hablaba. Un disparo certero de Pat mató a uno de los hombres de Billy, Charlie Baudre, que ni siquiera había levantado el arma. El cuerpo cayó en la nieve y tiñó el suelo de rojo. El mensaje era claro, nadie estaba a salvo. Rodeado y sin escapatoria, Billy salió con las manos en alto, sonriendo. «Hola, Pat», dijo, como si le alegrara ver al viejo amigo. Era sarcasmo. O quizá una broma entre dos que se conocían demasiado bien. Garrett lo esposó sin decir palabra. Y comenzó la marcha hacia el juicio. En abril de 1881, Billy el niño fue condenado a la horca. Lo encerraron en la cárcel del condado de Lincoln, custodiado por 2 hombres armados hasta los dientes. Todo estaba listo, la soga, el verdugo, incluso la fecha. Pero Billy nunca siguió el guión. El 28 de abril, mientras Garrett estaba ausente, Billy logró liberarse. Dicen que de algún modo consiguió un revólver oculto. Otros dicen que convenció a alguien de pasarse. Lo cierto es que mató a uno de los guardias con un tiro directo al rostro, y al segundo lo cazó desde una ventana con la escopeta que le había quitado al primero. 2 muertos. Un preso libre. Y la cárcel en silencio. Billy no huyó como un criminal desesperado. Salió caminando. Pasó por la herrería del pueblo, y mandó herrar su caballo como si no tuviera nada que temer. Hasta charló un rato. Luego, montó y dijo: «Díganle a Pat que me fui. Si me quiere. Que venga por mí». Y Pat fue.
La humillación ardía como un hierro candente. Garrett no solo había perdido al prisionero más valioso del territorio, había sido burlado públicamente. Así que dejó atrás toda duda, todo remordimiento, y se volvió perro de caza. Persiguió a Billy durante semanas, bajo tormentas, con hambre, con fiebre. Seguía su rastro como un sabueso rabioso. Y cada día se convencía más, ese fantasma con revólver debía desaparecer. 14 de julio de 1881. Fort Sumner. Medianoche. Una noche sin luna y sin perros que ladraran. Billy estaba escondido en casa de Pete Maxwell, un viejo amigo. Se sentía seguro, como si por fin pudiera descansar. Tenía hambre, sueño y algo parecido a la esperanza. Pero alguien había hablado. Uno de los suyos, el traidor silencioso, se vendió a Garrett por unas monedas y una promesa: no te tocaré. Pat ya estaba allí, escondido en la habitación de Maxwell, a oscuras, con la mano firme sobre la culata. Afuera, Billy caminaba sin sospechas. Entró en la casa, silbando una tonada que nadie más recordaba. Se acercó al cuarto. Preguntó en voz baja: ¿quién anda ahí? Garrett no contestó. No hizo falta. El revólver habló primero. Una sola bala. Una sola decisión. Un solo final. La bala cruzó el pecho de Billy como si hubiera sido escrita para él desde el primer día. El niño cayó. Sin duelo. Sin últimas palabras. Murió con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si aún buscara entender quién lo había matado, Pat el sheriff. ¿O Pat el viejo amigo? Pero la leyenda no acabó ahí. Garrett declaró que había cumplido su deber. Que Billy estaba muerto. Y que el territorio ahora estaba a salvo. Pero muchos no creyeron esa versión. Algunos decían que no fue un enfrentamiento, sino una ejecución. Que Pat le disparó sin darle cara, desde la oscuridad. Otros juraban que Billy no murió esa noche, que escapó, cambió de nombre, y vivió como un fantasma por los pueblos del sur, contando historias a cambio de copas. Pero lo único cierto es que una tumba fue cavada. En ella, se colocó una cruz simple. Y un nombre grabado con cuchillo oxidado: Billy the Kid. El mundo había perdido a un forajido. Y había ganado una leyenda. Billy el niño cayó en Fort Sumner. Pero no fue un final. Fue el principio del mito. Al día siguiente, el cuerpo fue enterrado en el viejo cementerio del fuerte. La tumba era pobre, casi improvisaba, como si hasta la muerte le tuviera miedo. En la lápida de piedra, apenas 2 palabras: Pals, Billy, Tomo Follard y Charlie Baudre, muertos, juntos, como vivieron. La noticia corrió como pólvora mojada, lenta, pero inevitable. En cantinas polvorientas, en campamentos de minería, en el rancho más perdido del desierto, los hombres contaban la historia con una mezcla de temor y admiración. ¿Supiste de Billy? ¿El niño? El mismo. Lo cazaron como a un coyote. Pat Garrett lo tumbó de un solo tiro. ¿Seguro que murió? Dicen que sí. Pero otros dicen que no. Ahí empezó la segunda vida de Billy. Una que no caminaba, ni cabalgaba. Pero que no podía morir. Cantores ambulantes componían baladas con su nombre. En ellas, Billy era un Robin Hood del desierto: robaba a los ricos, protegía a los suyos, luchaba contra la corrupción, murió traicionado. Las madres lo maldecían. Los niños lo idolatraban. Y los viejos forajidos lo extrañaban. Pat Garrett, por su parte, no halló paz. Publicó un libro con la historia de la cacería, buscando lavar su nombre, tal vez justificar sus actos. Pero el público no lo perdonó. La mayoría veía a Billy como un símbolo de rebeldía, de libertad. Y a Garrett como un pistolero pagado por los poderosos. Con los años, Pat perdió su estrella de sheriff, sus aliados, y su reputación. En 1908, lo encontraron muerto a tiros junto a un camino. Nadie fue juzgado. Algunos decían que fue un ajuste de cuentas. Otros decían que fue la sombra de Billy cobrando su deuda. Porque así son las leyendas: no mueren. Solo esperan. Décadas pasaron. Y Billy, el niño, no desapareció. Se multiplicó. Aparecieron hombres en Texas, en Arizona, en México, que decían ser él. Un Dalbrashi Bill Roberts incluso pidió en 1950 el indulto oficial. Tenía más de 90 años, ojos cansados y una historia que coincidía. Demasiado. Decía conocer los escondites, las cicatrices, los secretos. Decía haber sido traicionado. Y decía algo más: Garrett no me mató.
Mató a otro. Yo me fui. Y viví como un fantasma. La prensa lo devoró. El gobierno lo escuchó. Y lo rechazó. Murió semanas después. Pero la semilla ya estaba sembrada. Los teóricos se multiplicaron. Los libros se vendieron como pan caliente. Hollywood hizo de Billy una estrella. Lo interpretaron Paul Newman, Emilio Estevez, Chris Christopherson. Cada uno le dio una cara distinta. Pero el alma era la misma, joven, rebelde, inmortal. Incluso hoy, en las llanuras de Nuevo México, puedes encontrar su tumba con barrotes de hierro alrededor. Porque años atrás, alguien intentó robar sus huesos. Algunos lo llamaban asesino. Otros, justiciero. Pero nadie lo olvidó. Billy el Niño se convirtió en algo más grande que un forajido. Fue la encarnación del conflicto eterno del viejo oeste, la ley contra la libertad, la justicia contra la venganza, el orden contra el polvo. Y así termina la historia, no con un disparo, sino con un susurro. Una advertencia del viento en el desierto. Si escuchas con atención, aún se oyen los cascos de su caballo. Aún se oye su risa, joven, insolente. Aún se oye el eco de un revólver que no quiso callar. Porque Billy el Niño nunca murió. Solo dejó de correr.